Estamos acá también trayendo el nombre de Relmu Ñancu, que es una mujer de la comunidad mapuche que está a punto de ser condenada por intento de homicidio, simplemente por resistir en el territorio donde se quería utilizar para la explotación y contaminación de la tierra para la extracción de gas y petróleo no convencional en Neuquén. Relmu Ñancu, junto con todo su pueblo, está resistiendo y somos un montón los que adherimos a la causa de Relmu para que no se condene y que no se criminalice las luchas sociales y que de una vez por todas seamos un pueblo libre y podamos vivir en una tierra sin contaminación y que los niños puedan crecer en una tierra sin contaminación y un poco más felices. Simplemente eso. En este momento un montón de personas de todo el territorio, acá no estamos hablando de ninguna provincia en particular, ningún ejido político ni nada por el estilo. Somos un montón de personas que adherimos a la causa de Relmu Ñancu para poder vivir en libertad. ¿No?